Hermanos y hermanas, lo que voy a contarles hoy todavía me hace temblar las manos. Me llamo Roberto Menéndez. Soy pastor evangélico de una iglesia pequeña en Guadalajara, México. Y hace 3 años viví algo que cambió mi vida para siempre. Pero esta historia no comienza conmigo. Comienza con un hombre llamado Hassan, un pastor somalí que nunca conocí en persona, pero cuya fe me sacudió hasta los huesos. Déjenme explicarles cómo llegué a Somalia. Yo era un pastor cómodo. ¿Saben? Tenía mi congregación de unas 50 personas, mi familia, mis domingos tranquilos predicando en el barrio. Mi esposa Luz María siempre me decía: Roberto, tienes un corazón inquieto, Dios te va a llevar lejos algún día. Yo me reía y le respondía: mujer, con llegar al mercado ya me siento lejos. Pero ella tenía razón. Todo comenzó cuando en nuestra denominación hicieron un llamado para misiones en África Oriental. Necesitaban pastores con experiencia para apoyar a las iglesias clandestinas en países donde el cristianismo es perseguido. La primera vez que lo escuché, sentí algo en el pecho, como un fuego. Traté de ignorarlo. Yo no hablo inglés bien, menos árabe o somalí, me justificaba. Pero ese fuego no se apagaba. Una noche, después de una reunión de oración, mi hijo mayor, David, que tenía 18 años, me dijo: Papá, ¿por qué tienes esa cara? Se nota que Dios te está hablando de algo. Me quebré. Le conté del llamado misionero. Él me miró con esos ojos claros que sacó de su madre y me dijo: Papá, toda mi vida te he visto predicar que hay que confiar en Dios. Y ahora vas a tener miedo. Esas palabras me partieron el corazón. Hablé con Luz María esa misma noche. Ella lloró, no les voy a mentir. Lloró mucho. Pero después de orar juntos, me tomó las manos y me dijo: si Dios te llama, yo no te voy a detener. Pero prométeme que volverás. Le prometí. 3 meses después estaba en un avión rumbo a Nairobi, Kenia, donde recibiría entrenamiento antes de entrar a Somalia. Hermanos, cuando ese avión despegó y vi la Ciudad de México haciéndose pequeña abajo, lloré como niño. Pensaba en mis tacos al pastor, en las risas de mi congregación, en el olor a café de las mañanas con mi esposa. Pero también sentía una paz que no puedo explicar. El entrenamiento en Nairobi fue intenso. Nos enseñaron sobre la cultura somalí, sobre el Islam, sobre cómo movernos en un país donde ser cristiano puede costarte la vida. Conocí a otros misioneros. Había una pareja de colombianos, un hermano de El Salvador y una mujer valiente de Argentina. Todos con el mismo fuego en los ojos. Pero había algo más que nos enseñaron. Nos hablaron de Hassan Osman, un pastor somalí que llevaba 10 años predicando el evangelio en secreto en Mogadiscio. Hassan había sido musulmán devoto, de una familia influyente, pero según nos contaron, tuvo un encuentro con Jesús que lo cambió completamente. Desde entonces, había plantado 3 iglesias caseras y había llevado a más de 200 personas a Cristo. Hassan es un héroe, nos dijo el coordinador de la misión, un keniano llamado Joseph. Pero también es un hombre marcado. Las autoridades y los extremistas lo buscan. Si lo encuentran, no habrá misericordia. Esas palabras me helaron la sangre. Pero también me llenaron de admiración. Yo, que me quejaba cuando llovía el domingo y venía poca gente a la iglesia, y este hombre arriesgaba su vida cada día por predicar. Finalmente, llegó el momento de entrar a Somalia. Íbamos de A2, disfrazados como trabajadores humanitarios de una ONG. Mi compañero era Miguel, el hermano salvadoreño. Era más joven que yo, tenía unos 30 años, pero tenía una fe de gigante. Don Roberto, me decía, porque me llevaba 15 años, usted va a ver que Dios hace milagros allá. Ya lo verá. Entramos a Somalia por tierra, desde Kenia. Nunca olvidaré la primera vez que crucé esa frontera. El paisaje cambió, más árido, más caliente, más hostil. Pero también había belleza. Había niños jugando en las calles polvorientas, mujeres con sus velos coloridos, mercados llenos de vida. Y en medio de todo eso, hermanos nuestros viviendo su fe en secreto, como en los tiempos de los apóstoles. Nos instalamos en Mogadiscio, la capital.
Vivíamos en una casa pequeña que servía como punto de encuentro para los cristianos locales. Llegaban de noche, de dos en dos, para no llamar la atención. Orábamos juntos, estudiábamos la Biblia, nos animábamos mutuamente. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Una noche, después de 2 semanas en Somalia, tocaron la puerta con un código especial. Era un hombre alto, delgado, con barba negra y ojos profundos. Sonrió y dijo en inglés: «Soy Hassan. Bienvenidos, hermanos». No saben la emoción que sentí. Hassan Osman, el hombre del que tanto habíamos oído, estaba frente a nosotros. Lo abrazamos como si fuera familia, porque lo era. Él se sentó con nosotros y durante horas nos contó su historia. Yo odiaba a los cristianos, nos dijo con una sonrisa triste. Los veía como enemigos del Islam, como infieles. Pero un día, hace 11 años, tuve un sueño. En ese sueño, un hombre vestido de blanco me habló. Me dijo: «Hassan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sígueme». No sabía que esas eran palabras de Jesús. Desperté sudando, confundido. El sueño se repitió 3 noches seguidas. Hassan continuó. Busqué a un cristiano en secreto, un keniano que trabajaba en Mogadiscio. Le conté mi sueño. Él lloró y me dio una Biblia. Cuando leí el Evangelio de Juan, reconocí las palabras del hombre en mi sueño. Ahí supe que era Jesús quien me llamaba. Mi conversión fue inmediata, pero también fue el inicio de mi persecución. Nos contó que su familia lo había rechazado, que había perdido su trabajo, que había sido amenazado muchas veces. Pero nunca había dejado de predicar. «¿Cómo puedo quedarme callado?», nos dijo, «cuando he encontrado la vida eterna? ¿Cómo no compartir este tesoro con mi gente?». Durante 3 semanas, trabajamos junto a Hassan. Visitábamos las iglesias caseras, orábamos con los creyentes, llevábamos Biblias escondidas en bolsas de comida. Miguel y yo estábamos asombrados de la fe de estos hermanos. Algunos habían sido golpeados, otros habían perdido todo, pero seguían firmes. Hassan nos hablaba constantemente de Jesús. «Hermano Roberto», me decía, «en México ustedes tienen libertad de adorar. Aquí no. Pero eso nos hace valorar cada momento con el Señor. Cada oración es preciosa, cada versículo es vida». Una tarde, estábamos en la casa de una hermana llamada Amina, una mujer que había sido musulmana y ahora seguía a Cristo. Ella había preparado té y pan, y mientras compartíamos, Hassan nos dijo algo que nunca olvidaré. «Si algún día me matan por predicar el Evangelio, no lloren por mí. Celebren, porque habré corrido la carrera hasta el final». Pablo dijo: «Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Yo creo eso con todo mi corazón. Miguel y yo nos miramos incómodos. «Hassan, no hables así», le dije. «Dios te va a proteger». Él sonrió con una paz que parecía de otro mundo. «Dios me protege cada día, hermano. Pero si llega mi hora, que se haga su voluntad. Yo estoy listo». No sabíamos que esas palabras eran proféticas. 2 días después, un miércoles por la noche, todo cambió. Estábamos en nuestra casa cuando recibimos una llamada urgente de uno de los hermanos. «Hassan ha sido capturado», dijo con voz quebrada. «Los milicianos lo atraparon predicando en una casa. Se lo llevaron». Sentí que el mundo se me venía encima. Miguel comenzó a orar en voz alta, pero yo no podía ni hablar. «¿Qué hacemos?», le pregunté a nuestro contacto. «Oren», respondió. «Solo podemos orar. Si intentamos algo, nos capturan a todos». Esa noche no dormimos. Oramos, caminamos por la casa, lloramos. Yo pensaba en Luz María, en mis hijos, en mi iglesia en Guadalajara. Pensaba: «¿Qué hago aquí? No soy un mártir como Hassan. Solo soy un pastor de barrio». Pero entonces recordé por qué había venido, porque Dios me había llamado. Y si Dios me llamó, Él me sostendría. Al día siguiente supimos lo que había pasado. Hassan había sido juzgado por un grupo de extremistas en un tribunal informal. Lo acusaron de apostasía y de convertir musulmanes al cristianismo. La sentencia fue muerte. Pero no una muerte rápida.
Decidieron enterrarlo vivo como ejemplo para otros que consideraran dejar el Islam. Cuando nos dijeron eso, Miguel vomitó. Yo me quedé paralizado. Enterrado vivo, repetí. No podía creerlo. Esa misma tarde, a las 5, lo harían. En un descampado a las afueras de la ciudad. Hermanos, lo que les voy a contar ahora es lo que nos contaron después los testigos, porque Miguel y yo no pudimos estar ahí. Habría sido muy peligroso. Pero varios hermanos somalíes se arriesgaron y fueron a ver de lejos, escondidos entre las rocas y los arbustos. Llevaron a Hassan al descampado con las manos atadas. Ya habían cavado un hoyo profundo, de casi 2 metros. Había unas 30 personas observando, milicianos, curiosos, algunos que odiaban a Hassan y otros que simplemente tenían miedo. Hassan iba con la cabeza en alto. Uno de nuestros hermanos, un joven llamado Abdi, nos contó que Hassan iba cantando. Cantaba un himno, dijo Abdi llorando. No sé cuál era, pero su voz era fuerte y clara. Cuando llegaron al hoyo, el líder de los milicianos le dio una última oportunidad. Renuncia a tu fe falsa, le dijo. Di que Mahoma es el profeta de Alá y te perdonaremos la vida. Hassan lo miró directo a los ojos y respondió en somalí. Jesús es el Señor. Él murió por mí y resucitó. Yo vivo por él y moriré por él. No tengo nada más que decir. El miliciano se enfureció. Le gritó algo y luego 2 hombres empujaron a Hassan al hoyo. Él cayó de pie, con dificultad porque tenía las manos atadas. Desde el fondo del hoyo, miraba hacia arriba. Y entonces, hermanos, hizo algo que dejó a muchos temblando. Comenzó a predicar. Yo sé en quién he creído, gritó Hassan desde el fondo. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Yo no muero, yo voy a la casa de mi Padre. Los milicianos comenzaron a echar tierra sobre él. Primero despacio, luego más rápido. La tierra caía sobre Hassan, cubriéndole los pies, las piernas, la cintura. Pero él seguía hablando. Abdi nos contó que Hassan recitaba el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La tierra llegó a su pecho, a su cuello. Algunos de los que miraban comenzaron a llorar, incluso algunos que habían venido a burlarse. La voz de Hassan se hizo más débil, pero aún se oía. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y luego, silencio. La tierra cubrió completamente a Hassan. Los milicianos pisotearon la tierra para compactarla y clavaron una estaca como advertencia. Esto les pasa a los que traicionan al Islam, dijo el líder. La gente comenzó a dispersarse. Pero Abdi y otro hermano llamado Faisal se quedaron escondidos. Querían esperar hasta la noche para intentar recuperar el cuerpo de Hassan y darle una sepultura digna. Era lo menos que podíamos hacer, nos dijo Abdi. Pasaron 3 horas. El sol comenzó a ponerse. El descampado quedó desierto. Abdi y Faisal se acercaron con cuidado al lugar donde habían enterrado a Hassan. Traían palas escondidas bajo sus ropas. Empezamos a cavar, nos contó Abdi con voz temblorosa. Llorábamos mientras cavábamos. Nuestro pastor, nuestro hermano, estaba ahí abajo. Cavaron rápido, con desesperación. La tierra estaba suelta porque acababa de ser removida. 30 centímetros, 60, 1 metro. Las palas chocaron con algo. Era la cabeza de Hassan. Con cuidado, quitaron más tierra de su rostro. Y aquí viene lo que todavía me hace llorar cuando lo cuento, hermanos. Lo que pasó bajo esa tierra fue un milagro que dejó a todos temblando. Cuando descubrieron el rostro de Hassan, sus ojos estaban abiertos. Y estaba vivo. Abdi nos contó que pegó un grito que casi los delata. Está vivo. Está vivo, susurró con desesperación. Cavaron más rápido, quitando tierra de su cuerpo. Hassan respiraba con dificultad, tosía tierra, pero respiraba. Sus primeras palabras fueron: Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo sacaron del hoyo. Hassan estaba débil, tembloroso, cubierto de tierra, pero vivo. Milagrosamente vivo. Abdi y Faisal no podían creerlo. ¿Cómo sobreviviste?, le preguntaron. ¿Cómo es posible?
Hassan, con voz ronca, les contó algo que parece sacado del libro de Daniel o del libro de los Hechos. Nos dijo que cuando la tierra comenzó a cubrirlo y se quedó sin aire, sintió que se desmayaba. Todo se puso negro. Pero entonces, en esa oscuridad, vio una luz. Y en esa luz estaba Jesús. Lo vi, nos dijo Hassan después, cuando pudimos hablar con él. Vi a Jesús tan claro como los estoy viendo a ustedes. Él extendió su mano y me tocó el pecho. Sentí que mi pulmón se llenaba de aire, pero no era aire normal. Era como vida pura. Me dijo, Hassan, todavía no es tu tiempo. Tengo más trabajo para ti. Levántate. Hassan nos contó que en ese momento, bajo la tierra, sintió como si estuviera en un espacio abierto. Podía respirar. No sentía claustrofobia ni miedo. Era como si hubiera una burbuja de aire a mi alrededor, nos explicó. Como cuando Dios protegió a Daniel en el foso de los leones, o a los 3 jóvenes en el horno de fuego. Yo estaba enterrado vivo, pero estaba en las manos de Dios. Pasó 3 horas ahí abajo, hermanos. 3 horas respirando donde no debería haber aire. 3 horas en un lugar donde debería haber muerto en minutos. Pero Dios lo sostuvo. Abdi y Faisal lo llevaron en secreto a una casa segura. Llamaron a un médico cristiano que revisó a Hassan. El doctor no podía creer lo que veía. Este hombre debería estar muerto, dijo. No solo por la falta de aire, sino por el peso de la tierra sobre su cuerpo. Debería tener costillas rotas, pulmones colapsados. Pero está bien. Esto es un milagro. Cuando Miguel y yo recibimos la noticia, corrimos a ver a Hassan. Lo encontramos sentado en una cama, limpio ya de la tierra, tomando té. Cuando nos vio, sonrió. Hermano Roberto, hermano Miguel, nos dijo. Les dije que Dios me protege cada día. Hoy me protegió de una manera que nunca imaginé. Lo abrazamos y lloramos. No podíamos parar de llorar. Hassan, Hassan, fue todo lo que pude decir. Él nos abrazó de vuelta. No lloren, nos dijo. Esto no fue para que yo me sienta especial. Fue para que ustedes cuenten lo que Dios puede hacer. Fue para que los que estaban ahí vean que nuestro Dios es real y poderoso. Y tenía razón. La noticia del milagro se esparció como fuego. Abdi nos contó que al día siguiente, 5 de las personas que habían visto enterrar a Hassan se presentaron en secreto en una de nuestras casas iglesias. Querían saber más de Jesús. Si el Dios de Hassan es tan poderoso que lo mantuvo vivo bajo tierra, dijeron, queremos conocer a ese Dios. En las siguientes 2 semanas, 12 personas se convirtieron a Cristo por el testimonio de Hassan. 12 personas que arriesgaron todo porque vieron con sus propios ojos el poder de Dios. Por supuesto, Hassan no podía quedarse en Mogadiscio. Los milicianos se enteraron de que había sobrevivido y lo buscaban con más furia. Tuvimos que sacarlo del país en secreto. Fue un operativo complicado, con ayuda de nuestros contactos en Kenia. Pero lo logramos. Hassan ahora vive en Nairobi, donde sigue predicando y entrenando a misioneros para Somalia. Antes de despedirnos de él, Hassan me dijo algo que cambió mi vida. Hermano Roberto, me dijo, cuando estés de vuelta en México, en tu iglesia cómoda y segura, no olvides esto. Dios es el mismo allá que aquí. El mismo poder que me sostuvo bajo la tierra es el que los sostiene a ustedes cada día. No den por sentada su fe. Vívanla con todo. Porque cada día es un regalo. Volví a México 3 semanas después. Cuando bajé del avión y vi a Luz María y mis hijos esperándome, lloré como nunca. Los abracé tanto que David me dijo, papá, me vas a asfixiar. Pero no podía soltarlos. El domingo siguiente prediqué en mi iglesia. Les conté todo. La historia de Hassan, el milagro bajo la tierra, las conversiones que siguieron. Hermanos, nunca había visto a mi congregación llorar tanto. Al final del servicio, 20 personas pasaron al frente para dedicar sus vidas al servicio misionero. 20 personas que dijeron, si Dios hizo eso por Hassan, ¿qué no puede hacer con nosotros? Han pasado 3 años desde entonces. Todavía estoy en contacto con Hassan. Hablamos por teléfono cada mes. Me cuenta de las nuevas conversiones en Somalia, de las iglesias que siguen creciendo en secreto,
de los milagros que Dios sigue haciendo. Y cada vez que hablo con él, me recuerda: hermano Roberto, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Saben qué es lo más impactante de todo esto? Que yo fui a Somalia pensando que iba a servir, que iba a dar, que iba a enseñar. Pero en realidad, fui a aprender. Aprendí que la fe verdadera no se mide por cuántos miembros tiene tu iglesia o qué tan bonito es tu templo. Se mide por cuánto confías en Dios cuando todo está en contra tuya. Aprendí que Dios es poderoso para salvar de cualquier cosa, de la cárcel como salvó a Pedro, del foso como salvó a Daniel, del vientre del pez como salvó a Jonás, y sí, de debajo de la tierra como salvó a Hasán. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Hermanos, muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles. Algunos sienten que están enterrados bajo el peso de los problemas, deudas, enfermedades, familias rotas, depresión. Sienten que no pueden respirar, que la tierra los está aplastando. Pero quiero que sepan algo. El mismo Dios que le dio aire a Hasán bajo la tierra puede darles vida a ustedes en medio de su situación. La Biblia dice en Romanos 8, 38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada nos puede separar de su amor. Ni siquiera 2 metros de tierra. Ni siquiera nuestros peores momentos. Ni siquiera nuestra propia incredulidad. Dios es más grande que todo eso. Después de vivir esta experiencia, mi ministerio cambió completamente. Ya no predico solo para llenar bancas o cumplir con un programa. Predico porque creo de verdad que cada palabra de la Biblia es cierta. Que los milagros siguen pasando. Que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y saben qué? He visto cómo Dios ha usado esta historia. Cada vez que la cuento en mi iglesia, en conferencias, en reuniones de jóvenes, veo cómo la fe de las personas se enciende. Veo cómo dejan de ver a Dios como un concepto religioso y lo empiezan a ver como lo que realmente es. Un Padre poderoso que cuida de sus hijos, que hace milagros, que responde oraciones. Mi hijo David ahora está estudiando para ser misionero. Miguel, mi compañero en Somalia, regresó el año pasado y ahora trabaja en una zona aún más peligrosa. Y Hasán sigue predicando, entrenando a nuevos pastores, y su iglesia en Nairobi tiene más de 300 miembros, muchos de ellos refugiados somalíes que encontraron a Cristo. Todo porque un día, Dios decidió mostrar su poder bajo la tierra, en un lugar donde humanamente no debería haber vida. Todo porque Hasán decidió creer hasta el final, incluso cuando la tierra lo cubría. Todo porque Dios es fiel. Yo no sé cuál es tu tierra hoy, hermano, hermana. No sé qué te está aplastando, que te está quitando el aire. Pero si sé esto, Dios te ve ahí. Él no te ha abandonado. Y si te mantiene ahí por un tiempo, es porque tiene un propósito. Tal vez es para mostrarte su poder de una manera que nunca has visto. Tal vez es para que después puedas contar tu testimonio y traer a otros a sus pies. No te rindas. Sigue respirando, sigue creyendo. Porque el mismo Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo que le dio aire a Hasán bajo la tierra, ese mismo Dios tiene poder para resucitar tus sueños muertos, tus relaciones rotas, tu fe débil. Oro que esta historia haya tocado tu corazón como tocó el mío. Que no la veas solo como una historia increíble, sino como una invitación a creer en grande, a confiar en grande, a vivir tu fe en grande. Y si todavía no conoces a este Jesús del que hablo, del que Hasán predicó incluso bajo la tierra, hoy puedes conocerlo. Él murió en una cruz por tus pecados, fue enterrado, y resucitó al tercer día. Y si puedes creer eso, si puedes aceptarlo como tu Señor y Salvador, Él te dará vida eterna. No una vida enterrada en religión muerta, sino vida abundante, vida verdadera. Gloria a Dios por Hasán. Gloria a Dios por su poder. Gloria a Dios porque Él sigue haciendo milagros hoy. Que el Señor los bendiga, hermanos. Y recuerden, no importa qué tan profundo estés enterrado, Dios puede darte aire.
puede darte vida, puede levantarte. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, no te quedes callado. Dale like. Suscríbete a este canal para seguir escuchando testimonios que fortalecerán tu fe. Y mira el próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Dios te bendiga.